¿Qué tal? Buen día. Soy estudiante del Instituto Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando la ingeniería industrial. En este caso estamos llevando la materia de estadística inferencial 1 con el maestro Juan Morales. Estamos viendo la unidad número 4, estimaciones y tamaño de la muestra. Algunas definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Estimación puntual. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Intervalo de confianza. Interpretación correcta. Interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Distribución de probabilidad chi cuadrada. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una variancia poblacional. La variancia muestral es la mejor estimación puntual de la variancia poblacional. Ejercicio dado por el maestro. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es igual a 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. En este caso el resultado es 4.63, ya dado por el mismo problema. Construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Para este problema utilizamos el Minitab e introducimos los datos, que en este caso fue estadística, y después nos pasamos a lo que viene siendo la tercera opción. Introduciendo los datos, en esta parte nos indica que en la población de 50 personas con media de 4.63 nos da un error de 0.0764 con un margen de 99%. El mínimo es de 4.43 y máximo de 4.82. Para este problema, la resolución del inciso C es un parámetro media distribución normal, desviación del 54%,
nivel de confianza del 99% con un margen de error del 25%. Da un tamaño de la muestra de 31. Estimación de proporción de una población. Resolver ejemplo y ejercicios a resolver 2. Proporción de adultos que creen que el calentamiento global. En el problema del capítulo señalamos que en una encuesta del Pew Research Center, el 70% de 1.501 adultos elegidos al azar en Estados Unidos creen en el calentamiento global, de manera que la proporción muestral es: calcule la mejor estimación puntual de la proporción de todos los adultos estadounidenses que creen en el calentamiento global. Nuevamente, utilizando el Minitab, estamos introduciendo los datos. Con los datos brindados por el problema, nos arroja que el nivel de tamaño muestral es de 69.57 a 70.42, con una media del 70 y nivel de confianza del 95%. El artículo High Dose Nicotine Patch Therapy de Del Hood et al. Journal of the American Medical Association, volumen 274, número 17, incluye esta afirmación: de los 71 sujetos, el 70% se abstuvo de fumar durante 8 semanas. Intervalo de confianza del 95%, del 58 al 81%. Utilice esta afirmación para calcular la estimación puntual y el margen de error. En este problema introducimos los datos como lo hemos venido realizando. Proporcionados son los resultados. En la muestra del problema de 71 personas nos indica que el 95% está de 51.16 a 88.84% de una población de 71 personas con media del 70. El error de la media es de 9.61. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. A. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. B. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% de desviación estándar de la población es 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Trabajando otra vez con Minitab, introduciendo los datos. En este caso se introdujeron datos de los bebés, 186 bebés con un peso de 3.109 gramos o 3.109 gramos con una varianza de 696 gramos. Los datos proporcionados por el sistema fue población de 186 bebés, media de 1.309 kilogramos, error estándar 51, varianza de 3.009 a 3.209 con margen de error del 95%. Resolución de problema de segunda diapositiva. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada
proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. En esta problemática introduje los datos y asigné un número al azar, y estos son los resultados que brindó de una población de 62 casas. El 95%, según datos, nos da error de 0.00635 y margen de 0.9375 a 0.9624. Ese vienen siendo los márgenes que vienen teniendo mínimo y máximo. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Introduzco los datos para el 3% de 13.65 libras. Nos arroja un dato muy cerrado, dado que la cantidad es pequeña y el margen es 3%. Nos da de la población de 62 casas con la media de 13.65, la media de 0.0038. El margen es de 13.6425 a 13.6575. Tercera diapositiva, problema. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXORT? B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXORT. En este caso nos da un resultado de 0.9146. Esto al dividir los datos ahí proporcionados, que viene siendo de 574 entre 525, nos da 0.9146. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXORT. Datos resumidos. Los datos arrojados fueron de eventos de 574 bebés, nenas, fueron 525, muestra de 0.9146, y al 95% el resultado es de 0.88 a 0.93. Quiero pensarlo, ahí tuve un pequeño error. Calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%.
Nuevamente introduciendo los datos en Minitab. Calcule el tamaño de muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 65%. Para los datos que nos pide el problema, introducimos los datos que nos pide de la muestra. Para estimación en parámetro, colocamos proporción binomial, metemos el valor de 9 en proporción, cambiamos a estimar tamaño de la muestra con un margen de 1% y aseguramos de tener el 95% en nivel de confianza. Los resultados fueron como sigue: distribución binomial con proporción de 0.9%, el nivel de confianza del 95%, margen de error del 0.01%, tamaño de la muestra es de 3786. Sí. Estimación media poblacional, desviación estándar desconocida, resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. El Genetics Institute realizó una prueba clínica de método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la población poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Es igual a 0.8355. En este caso se introducen los datos en la calculadora, se hace la división y nos da la información de 0.8355. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. En este problema colocamos los datos que nos proporciona y es de datos resumidos. Números de eventos y ensayos verifican que el 95% el nivel de confianza. Los datos resueltos son de la población de 152 con eventos de 1127 y una muestra de 0.8355. El nivel de confianza del 95% nos dice que el rango es de 0.7668 a 0.8906. Son más de 10 puntos. Calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. En este caso, después de introducir los datos, parámetros de la operación de tamaño de la muestra en proporción y el tamaño muestral, nos indica que en proporción es de 0.835 con un nivel de confianza del 95% en intervalo bilateral. Con los resultados de tamaños muestrales de 152, margen de error límite inferior de 0.06873 y el límite superior de 0.05520, para concluir este problema de la parte C.
Calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Nuevamente introducimos los datos, los cambiamos algunos valores como lo indica a proporción binomial y el dato de la muestra al 2% con 99% de confiabilidad y nos arroja un margen de error del 2% o 0.02, un tamaño de muestra de 2327. Barcos sobrecargados, método de vapor. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de la muestra aleatoria simple de hombres, incluidos en el conjunto de datos 1 del apéndice B, obtenemos los siguientes estadísticos muestrales: igual a 40, con una varianza de 172.75 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Al calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de hombres nos da 175.55 libras. Este resultado nos da el mismo problema. B construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para el inciso B, donde pide lo siguiente, resolvemos entrando en Minitab estadística básica al grupo de Z de una muestra, y en esta parte seleccionamos el intervalo datos resumidos, tamaño muestral de 40, media muestral de 172.75 con desviación de 26. Dejamos 95% de confiabilidad, que es esta parte de aquí, que está por default. En los resultados nos indica que con una población de 40, la media de peso de 172.55, el error estándar es de 4.11, teniendo un porcentaje de intervalo de confianza de 95%, un mínimo de 164.49 y un máximo de 180.61. Calcule de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza de 95. En esta etapa introducimos los datos que nos proporciona la tabla ya conocidos de la desviación del 26 con margen de error del 5%, dejando la tabla de confianza del 95%. Los resultados nos dicen que con un margen de error del 5% y la tabla desviación estándar de 26, el tamaño de la muestra es de 104. Esto es lo que nos dice ya el Minitab introduciendo los datos. Para el proyecto, Dios mío, aplicando lo aprendido de una población de 35 alumnos, establezco los márgenes como lo hemos realizado. Para este caso de los alumnos de un grupo en el segundo corte con una población de 35 chicos,
establezco que el porcentaje de calificación al 95% en un margen de calificación de 10 puntos arroja lo siguiente. De la población de 35 se tiene una media de 89 u 8.9 con un error de 1.69, teniendo un índice de confianza inferior de 85.69 y máximo de 92.31. Desviación estándar de 10 puntos. En este caso introduje los datos al azar en las tablas de Minitab, esto para calcular el conjunto de datos de la población de alumnos de aprovechamiento de una población de 35 personas. Capturando los datos de una columna de las calificaciones, segundo parcial del grupo capturado en la columna que se encuentra ahí del lado izquierdo, aquí en esta parte, introduciendo los datos, cambiando los datos necesarios, nos da los siguientes datos: población de 35 individuos, media de 8.71, desviación de 0.66, error de la media de 0.113, índice de confianza de mínimo 8.48 a 8.49 máximo. En el tercer inciso nos pide un margen menor de 3%. La desviación de la población es de 3.5 con confianza del 95%. En esta parte muestra los datos de parámetros en media, distribución normal, desviación estándar de 3.65, nivel de confianza es de 95%, intervalo de confianza es bilateral. Los resultados: margen de error de 3 tamaños de la muestra 9 por los datos dados de las calificaciones. En esta ocasión tuve varios problemas con la computadora. Le entró virus por los programas que he estado bajando. No he tenido oportunidad de llevarla al técnico para que me la limpie, pero pues si me la limpia me quita los programas de grabar video, comprimir los archivos, y ahorita pues tengo que esperar a que termine el semestre para llevarla a arreglar y pues, si es necesario nuevamente pues volver a bajar los programas. Tuve varios problemas, espero pues seguir adelante y estamos en espera.